Momento radial para atender, dejar el celular y tomar apuntes. El profesor Roberto Kerkeve Lama inicia la clase en otra columna para coleccionar. ¿Ahí se me escucha? Bueno, hoy vamos a tratar de que la técnica nos ayude. Gracias, Rodrigo Gisu Giuliani, por hacer todos los milagros para que esto salga al aire. Y decía que en la columna de hoy vamos a hablar sobre la parte final de esta trilogía que habla sobre los principios las bases que tienen los All Blacks y que refundaron este fenómeno social que es en Nueva Zelanda y que es un ejemplo a imitar en el mundo del rugby, pero también se ha transformado en un ejemplo a imitar en el mundo empresarial, porque cuando uno tiene un equipo de buenos elementos y que funcionan bien, ¿cómo se los puede llevar a su máxima expresión, a su mayor cantidad de sinergia? Bueno, esto fue lo que se logró en este proceso que atravesaron los All Blacks. Habíamos hablado de 15 principios, ya veníamos hablando de los primeros 10, barrer el vestuario para estar enfocado con la propia humildad, con no olvidarse nunca de dónde se viene, buscar el hueco para que siempre haya una oportunidad de mejora, cuando uno cree que está bien, desafiarse a más, jugar con un propósito, hacer la pelota para que realmente el equipo sea protagonista y no el líder, el responsable del logro, es decir, un líder que haga líderes, crear un entorno de aprendizaje para que la gente se anime a equivocarse e ir por más. Habíamos hablado ya el jueves pasado de que el famoso ningún cabrón, ¿sí? Es preferible tener 1000 enemigos afuera y ni siquiera uno adentro. No tolerar al que juega individualmente, no tolerar al que solo piense en él, asumir las expectativas del grupo y hacerse cargo, entrenarse para ganar, y eso significa ir por más en cada entrenamiento. Y cuando uno logra esa maestría, logra el 9º principio, que es conservar la cabeza fría. Todo esto es posible siempre en la medida que uno se conoce a sí mismo, y conócete a ti mismo es el 10º principio. Los últimos 5 principios tienen que ver con sacrificio, y este sacrificio significa ni más ni menos que uno tiene que hacer ese tramo más, ¿no? Es decir, en la última milla llegan todos a aplaudir, pero el que hace una milla más llega solo. Es decir, nadie acompaña a ese que está dispuesto a ir más allá, todos abandonan, y ahí es el sacrificio, no de ir un poquito más. Eso te vuelve extraordinario. Eso te transforma cerca de la historia. Sacrifica los límites. Cuando sientas dolor, anda por un poquito más. Cuando creas que no podés, desafíate, que siempre está esa posibilidad. Para ir por este sacrificio común y de equipo hay que crear un lenguaje propio. El secreto es crear un lenguaje propio. Palabras que te generen una mística, que todos los que participen de esa mística compartan el mismo lenguaje. Esto pasa en los equipos de fútbol cuando empiezan ciertos apodos, ciertas formas de hablar, ciertos tonos para hablar que indican quién pertenece y quién no. Qué pobre es un equipo cuando no ha podido desarrollar su propio lenguaje. Qué pobre es una cultura cuando no tiene un ritual para poder bajar. Y ahí se relaciona con este principio que es ritualizar. Y como el haka tiene que ver con un ritual, el haka es esta ceremonia que hacen los All Blacks cuando empieza el partido, que marca cuando comienza el momento donde ellos
se concentra y entra a la cancha, ¿cuál es tu ritual? Y ese ritual trae lo mejor de las mejores prácticas. Seguramente muchos de ustedes tienen su ritual, por ejemplo, para hacer un deporte, que cuando se vendan los tobillos o preparan el bolso, es un ritual donde vos te estás transformando en ese jugador que querés ser. En mi caso, preparar la valija de viaje era mi ritual, y ahora que no hay viajes, el preparar el mate y la oficina para yo poder trabajar es mi ritual, que me pone en modo on. Bueno, ¿cuál es el ritual? Mucho de la pandemia se llevó puesto todos los rituales que había en la oficina. ¿Cuáles son los nuevos rituales que van a permitir que el equipo siga sintiéndose equipo? La pobreza de rituales que existe en la pandemia nos está obligando y nos está desafiando a generar nuevos lenguajes y nuevos rituales. No alcanza con que sea solo loguearse y entrar. Hay que enriquecer el comienzo de las reuniones, hay que enriquecer la salida de las reuniones para que uno sienta que no da lo mismo haberse conectado o no. Y acá vienen sin duda lo que son lo que fomentan la mística, ¿no? El ser un buen ancestro, ellos le llaman el Waka Papa, ¿sí? Esta cuestión de ser la persona que inspira a otros, ¿no? Y que tenga que ver con que te desafíe el hecho de saber quién tuvo antes esa camiseta. Que la mayor presión que tengas sea no ganarle al rival, sino estar a la altura de quien te antecedió. Y digo, ojalá como líder le puedas generar a tu gente estas ganas de no querer decepcionarte. Ojalá tengas un equipo tan virtuoso que te dé culpa equivocarte, que a la gente no le dé lo mismo equivocarse. A veces le puede haber pasado a alguien que practica deporte, cuando te toca jugar con gente que juega bien, vos decís, no me quiero equivocar. Dice, ojalá no. Y uno mete toda la presión para que incluso si tiene que dar un pase no quede corto, porque uno nota cuando desentona con el equipo, ¿no? Y esa presión por estar a la altura de la organización es la que genera que cuando vos te preocupas de no desentonar, ya te convertís en un buen ancestro para el que te sigue. Por último, esto es fundamental, escribe el legado. El último valor, el último principio de estos 15 principios que proponen los All Blacks tienen que ver con esto, ¿no? Con escribir tu legado, que haya un manual de inducción, y este manual de inducción que tenga un significado. Todo jugador que entra a los All Blacks recibe un libro negro que tiene lo mejor de todos los anteriores, las camisetas, los principios, los valores, los héroes, todo lo que te marca, lo que significa, ¿no? Haber llegado hasta ahí. Y después tiene hojas en blanco porque te dicen, ahora es tu momento de escribir. La página que sigue es la tuya. Y digo, ojalá hayas generado un equipo, una organización, una cultura tan fuerte que tenga un legado que marque de tal manera el que ingrese que quiera estar a la altura. Si le sirvió, a mí la verdad fue un libro que obviamente en pandemia, que fue un momento donde hubo que refundar muchos equipos, es un libro que he utilizado mucho en las capacitaciones, porque aquel que cree que su equipo no necesita un restyling, un refrescar, se está equivocando, ¿sí? Hay muchos que siguen en modo urgencia como si fuera marzo del año pasado, y hay que refundar los equipos y hay que empezar a hablar de lo que no se habla. Esta semana y la que viene en 2 empresas distintas me toca dar charlas sobre aquello que nadie está diciendo, que se está transformando en una tortura, porque seguimos trabajando como si hubiera presencialidad y seguimos creyendo que es el mismo equipo, y eso ya no está más. Entonces hay como 3 E de liderazgo que resumen estas 15 lecciones: estrategia, en el propósito, en el legado, en el carácter. La segunda E tiene que ver con equipo, con expectativas, con ritual, con esto de que hablaba de ser el mejor antecedente para el que estaba.
y el entusiasmo, ¿no? El aprendizaje, la preparación, esto de que la motivación es tuyo y el entusiasmo en el lenguaje. Entonces, teniendo en cuenta a lo mejor estas 3E, te puede servir para reconocer y conectar con estos 15 valores que hemos hablado. Y por último, es clave que haya control entre pares, es clave que haya una estimulación a vincularse. No da lo mismo que no te sumes, no da lo mismo, no sobra nadie. Así como estos 15 propósitos dicen no hay ninguno que esté de más, en un equipo ninguno está de más. No da lo mismo que participes o no. Y propiciar la construcción colectiva. Basta del dueño que cree que tienes que salvar esto. Ya pasó la crisis y esta es la nueva normalidad. Y lo que sigue va a ser más de lo mismo. Y hace falta en equipos que quieran agarrar esta cultura y ponérsela al hombro. Estos fueron los 15 principios de los All Blacks.